el profe está innovando en tecnología. Uy. Fíjese que eso apareció, ¿eh? Bueno, el ejercicio dice, sean f de x, x cuadrado menos 4x más 2, b el vértice del gráfico de f, y p el punto de dicho gráfico, el punto donde dicho gráfico corta el eje y. Hallar los puntos b y p y calcular la distancia entre ellos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es calcular el vértice y calcular este valor de acá. Este valor es directo. ¿Por qué? Porque el valor donde corta el eje de y es la ordenada del origen. Y ustedes tienen la ordenada del origen. Por lo tanto, este punto que va a ser 0 en x, 2 en y. Y ahora lo que tienen que calcular ustedes es la coordenada del vértice. Entonces, teniendo escrita en forma polinómica la función cuadrática, ¿qué es lo que saben? Que x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Sería 4, porque menos por menos más, sobre 2 por a. Y esto vale 2. Y el y del vértice, ¿sí? ¿Qué va a ser igual? A reemplazar este valor acá. Sería f de 2, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 2. Esto es igual a 4, 8, más 2, y f de 2 es igual a menos 2. O sea que si ustedes tienen el dibujo, saben que, a ver, yo sé que el x, la coordenada del vértice, ¿sí? Va a estar en 2 menos 2. 2 en x menos 2 en y. Dos en x menos 2 en y. Voy a estar acá. Yo sé que después corta el eje en 2, al eje de la y. Pasa por este punto. Yo sé que por acá está el eje de simetría, así que este punto es simil. Tendremos que averiguar las raíces, pero no viene el caso. El tema es que la forma que tiene es esto de acá. ¿Sí? Perdón, este me pasé, son 2 acá. Así. ¿Sí? Por simetría, estado de distancia. Y lo que me está diciendo es que este punto es P, y este punto de acá es B, y me está pidiendo este valor de acá, la distancia. Me está pidiendo que yo les averigüe este valor que tengo acá. Entonces acá es donde entramos una parte de trigonometría, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que en definitiva, si esto es la distancia, la fórmula de distancia es igual a la raíz cuadrada de la distancia de acá hasta acá, esto menos esto, más la distancia de esto menos esto elevado al cuadrado de cada uno de estos. ¿Se entiende lo que les digo? Si este punto tiene una... Tengo los dos puntos. El punto 1 es 0,2. Y el punto B es 2 menos 2. Yo puedo decir de que este sea x0, esto es y0, esto es x1 y esto es y1. Yo puedo decir que es x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces sería 2 menos 0, que sería 2 elevado al cuadrado, más menos 2 elevado al cuadrado. O sea que la distancia me va a quedar que es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 2 menos 4 elevado al cuadrado sería 16. Y la distancia es igual a raíz de 20. Y ahí terminó el ejercicio. Eso era únicamente lo que tenían que averiguar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, salió bien. ¿Cómo les digo? Profe, Sí, decime.
Profe, ¿no era más fácil, tipo, hacerlo con Pitágoras? ¿Hacer lo que? Con Pitágoras, tipo cateto al cuadrado. Por eso, es que vos acá estás haciendo el cateto al cuadrado. Lo que pasa es que vos tenés que entender que, yo te lo di justo acá, pero vos fíjate de que esto es 2, este 2 de distancia que vos tenés acá, es este 2, es esta distancia de acá hasta acá. Es Pitágoras. Este valor que vos tenés de acá hasta acá, que es 4, es este 4 que vos tenés acá. ¿Se entiende? Sí. Es Pitágoras lo que estás haciendo, es lo mismo. Lo que pasa es que te lo hago de manera ordenada, así con la parte de distancia. Tenés la fórmula de distancia que yo se las había explicado en algún momento. En el ejercicio 2 me dan esta función polinómica y lo que me dicen es que tengo que hallar el conjunto de ceros y el conjunto de positividad. Ahora, siempre presten atención en lo que les digo siempre, valga la redundancia. Fíjense lo que tienen de factor común. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen x acá. Pero como es x al cubo, es el término mayor que ustedes tienen que sacar como factor común. O sea que si yo pongo acá x al cubo, esto que me quedaría que es x al cuadrado menos 3x menos 4. ¿Cómo se dan cuenta si tomaron bien el factor común? Distribuyen. Acuérdense, potencias de potencias se suman. X al cubo por x al cuadrado me queda x a la quinta. X al cubo por x, x a la cuarta. Y acá como no tengo nada que es un 1, x al cubo, x al cubo. Entonces significa de que esta es una raíz triple. Entonces tienen que x es igual a 0. Y ahora tengo que calcular esto de acá, función cuadrática. Sé que a es igual a 1, b es igual a menos 3 y c es igual a menos 4. Menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, menos por menos más, 4 por 4, 16, sobre 2 por a. 3 más menos 5, sobre 2. Y de acá yo tengo dos valores, tengo un x1 y un x2. 5 más 3, 8, dividido 2, 4. 3 menos 5 menos 2, dividido 2, menos 1. Entonces, ¿qué tienen? La función va a cortar en este punto 0, va a cortar acá en menos 1 y va a cortar en 4. Ahora, nosotros tenemos primero, como x al cubo está elevado a una potencia impar, significa que va a cortar en 0. O sea que van a cortar en todos los puntos, no va a rebotar en ninguno, porque no tienen ninguna que esté elevado a una potencia par. Segundo punto, ¿cómo determinarlo? Eligen un punto cualquiera, ¿sí?, que esté dentro de los intervalos, no los ceros. Entonces un número fácil es el 1. ¿Y para qué me sirve ese valor? Simplemente para determinar si es positivo o negativo el número. Entonces si digo f de 1, acá me va a quedar que es 1, acá me va a quedar menos 3, y esto me va a quedar que es menos 4, o sea que va a ser un número negativo. Yo cuando tenga 1 acá, voy a estar por un punto por acá, pónganle, no importa cuál. Entonces la forma de mi función va a ser así. Viene por acá, hace esto y esto de acá. ¿Sí? Entonces, conjunto de 0, acuérdense siempre entre llaves. Menos 1, 0. Y me pide el conjunto de positividad. Conjunto de positividad es entre menos 1, 0, unión 4, más infinito. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Les dio? No. Sí. ¿Ninguna duda? No. No, me dio mal el conjunto de positividad, pero... eso Pero es entendés breve. lo que hice. Sí. Genial. Bueno, acá en esta función me dicen que tengo que hallar cuál es el valor de A para que exista una asíntota horizontal en I igual a 2 y tengo que hallar la asíntota vertical. Entonces nosotros sabíamos que si yo tengo una función cualquiera, tipo f de x del tipo ax más b sobre cx más d, yo sé que mi asíntota horizontal,
que es en I, es igual a A sobre C. Y acuérdense que A y C son los valores que están acompañados por las X. Entonces, ¿yo qué tengo? Sé que 2 es igual al valor de A, que sería 6 en este caso, sobre el valor de C, que es A. Y de acá yo tengo que A es 6 sobre 2, y esto es igual a 3. O sea que mi función f de x es 6x menos 5 sobre 3x menos 12. Y me piden sacar la asíntota vertical. Voy acá. Yo sé que la asíntota vertical es la restricción del dominio. Entonces, 3x menos 12 es igual a 0, 3x es igual a 12 y x es igual a 4. ¿Sí? Y esa es la asíntota vertical de esa función. ¿Cómo les digo esa? Perfecto. Bien. Genial. Borro. Bueno, tenemos esta función y me están pidiendo que determine cuál es la función inversa y después calcular la imagen de esta función. Entonces, acuérdense que la función inversa, ustedes tenían que despejar y. Entonces yo puedo decirle que esta función es y es igual a 5 más logaritmo de 4x menos 3. ¿Bien? Entonces yo qué puedo decir que logaritmo de 4x menos 3 es igual a y menos 5. Como yo tengo que pasar esto, y es ln, logaritmo neperiano, la base es c. Para despejar esto me quedaría que 4x menos 3 es igual a e a la y menos 5. Entonces me quedaría que 4x es igual a e a la y menos 5 más 3. Y me queda que x es igual a e y menos 5 más 3 sobre 4. Como es la función inversa, esto, lo que es y pasa a ser x, xy, o sea que me quedaría f menos 1 de x es igual a e a la x menos 5 más 3 sobre 4. Ahora, esta es la función inversa. Ya tengo este punto de acá. La imagen de la función original siempre va a ser el dominio de la función inversa. Y si yo me fijo acá, yo no tengo ninguna restricción del dominio. ¿Por qué? Porque a x yo le puedo dar cualquier valor que siempre voy a obtener un resultado. Por lo tanto, el dominio de f menos 1 de x es igual a la imagen de f de x. Y esto es igual a todos los reales. ¿Sí? Y ahí se terminó el ejercicio. ¿Cómo le fue con este? Mal. Bien. Lo hice. Genial. Juli. Bien. Bien. María. ¿Cuántos se hubieran sacado? A ver, más o menos, en el examen. Empiezo a A preguntar. ver. ¿Maxi, cuántos se hubieran sacado? Listo. Hice 2 perfectos y 2 casi perfectos. Bueno, Así que con un dos 8 seguro. bien hubieras aprobado. Con 2 perfectos hubieras aprobado el parcial. ¿Vos, Juli? Hice todo bien, pero la mitad del ejercicio 3 me lo hiciste vos, así que no sé si cuenta. A ver, a lo que fui al principio. Ustedes hicieron en 40 minutos un parcial que en el CBC les están dando 3 horas. Ustedes están en cuarto año, esos chicos ya terminaron la secundaria. ¿Se entiende? Sí. O sea, van bien. Y acuérdense lo que les digo siempre, a ver, ustedes a principio de año ustedes veían esto y lloraban. Ustedes ahora ven esto y saben qué es lo que tienen que hacer. O al menos tienen una idea, o si les digo, los oriento un poco, saben cómo resolverlo. O sea, que estamos logrando lo que queríamos, que ustedes comprendan matemática, que lo razonen. Sí, de la grabación, profe. ¿Viste? Las grabaciones de Boiler.